Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Padre de Jesucristo, al que confesamos como nuestro Señor y Salvador, hemos leído en tu santa palabra que tú enviarías a tu Espíritu Santo, el Consolador, que nos guiaría a toda la verdad. Y lo necesitamos y lo pedimos. Suplicamos que envíes el poderoso Espíritu tuyo que da luz y vida, porque necesitamos ser iluminados y vivificados por tu Espíritu. Nos acercamos a tu santa palabra y sabemos que hay un enemigo que no desea que recibamos esta bendición. Reprende, oh Dios, las obras del enemigo y todo aquello que nos distraiga de Cristo. Que hoy Jesús, tu Hijo, sea exaltado y nos gocemos en tu presencia. Mira el estado de cada alma y provee a cada uno según tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Que el Señor nos auxilie con su Santo Espíritu al leer e interpretar esta porción de la Sagrada Escritura. Recuerden que estamos en una serie de sermones en el libro del Cantar de los Cantares, con la interpretación primaria de que se habla no de un esposo y una esposa solamente, sino de Jesucristo, que le habla a la iglesia, y de la iglesia que le habla a Jesucristo. Hemos llegado a una sección en la cual el esposo elogia a la esposa.
Y si de una vez pudiéramos sacar una aplicación, nos está enseñando Dios que los elogios sinceros son válidos, necesarios, pero deben ser eso, elogios sinceros. ¿Qué tanto elogia usted a sus seres queridos? Porque aquí es esposo y esposa. Y esposo, le pregunto, ¿elogia a usted a su esposa? ¿Le dice algo bonito? Pero el hecho de que aquí sea el esposo el que está elogiando a la esposa, no es que solo eso, es esposa, ¿le dice usted algo bonito a su esposo? ¿O solo son quejas y de lo que no hay? Y así a los hijos, y los hijos a sus hermanos, a sus compañeros, a quien sea. Tenemos una descripción de elogios. Debemos aprender a practicar entonces el elogio sincero, no la adulación. La adulación es decirle a alguien que se ve muy bien y no se ve bien. Es solo para adularlo porque quiero un favor de la persona. Pero los elogios sinceros que ven las buenas características que hay en las personas son necesarias, y aquí vemos a él, al esposo, hablando. Para esto es necesario que usted observe y agradezca. Observe a su ser querido. Supongamos que estamos hablando, sí, esposo y esposa, pero podemos pensar hijos también, padres también, hermanos también. Observe a su ser querido y agradezca por lo que tiene de bonito o de bueno, es decir, sus bellezas. Pero como vivimos en un mundo tan sensual y materialista, lo único que se aprecia, parece, es la belleza física y la sensualidad, al estilo del mundo. Nosotros tenemos que aprender a ver lo verdaderamente hermoso. Y en las comparaciones que nosotros hemos leído aquí, vemos que no son como lo que nosotros conocemos. Porque recordemos, esto lo estaban escribiendo hace más de 1000 años, 2000, 3000 años hace. Según el contexto en que vivían. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, vamos a hacer un examen y decir, ¿soy yo así? De decir algo bonito a alguien, de elogiar. Pero esto lo dice, estos elogios debemos entender que es Cristo hablándole con amor y cariño a su iglesia. Y después veremos de dónde tomó aquella iglesia todas esas bellas características. El versículo 1 dice, aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Jesús le dice esto a la iglesia, que ella es hermosa. Pero no es una hermosura como la que el mundo practica o aprecia. El mundo aprecia, como digo, solo lo visible. ¿Cómo es una iglesia bonita para el mundo? Piénsenlo. Hablábamos, por ejemplo, la vez pasada de lo estético. Vitrales, ¿verdad? Y no que eso sea en sí mismo algo malo, es bello, pero ¿cuál es la belleza de la iglesia de Cristo según Dios mismo? La hermosura de la santidad. Si nosotros no salimos de aquí convencidos por la palabra de Dios que ahí está la belleza de la iglesia, no hemos entendido. Porque es esa la belleza que Cristo ve en su iglesia, la santidad. Ahora, aquí a la esposa, el esposo le dice, amiga mía. Este es el ideal de matrimonio y este es el ideal de las relaciones matrimoniales. Y este es el ideal de la convivencia cristiana, una verdadera amistad. Una verdadera amistad tiene confianza y tiene lealtad. Y como dice el proverbio, no deben buscarlo, 18:24, dice ahí, amigo más unido que un hermano. Es decir, comparando a un verdadero amigo con un hermano de sangre, dice que el amigo es aún más cercano. ¿Qué es lo que une a los amigos?
Usted puede decirlo en su caso. Las aficiones, los intereses comunes. Pero aquí está diciendo que la amistad más cercana debería ser la unión conyugal. Ella es mi amiga. A nadie le tengo tanta confianza como a mi esposa. Y ella debería poder decir lo mismo. ¿Es la realidad? No. En la consejería, no solo de inconversos, ustedes saben que se ofrece consejería matrimonial a matrimonios inconversos, gente que no va a la iglesia ni nada. ¿Por qué? Porque es una manera también de mostrarles a Cristo y de llevarlos al Salvador. Pero aunque sean de la iglesia, a veces el sentimiento que queda de esas conversaciones es como la frase que se escucha por ahí, durmiendo con el enemigo. No es durmiendo con su amiga, no es la amiga durmiendo con aquel al que yo confío, que me protege, que me quiere, que me cuida. No, es eso, tristemente. Pero aquí él le dice a ella, tú eres hermosa, amiga mía. Qué cercanía, qué confianza. Ahora, esta confianza se gana. Una persona que ve a alguien leal a su lado, gana su confianza. Me ha demostrado que estará conmigo en las buenas, en las malas, que no fueron palabras aquello que prometimos en un día de boda, sino que hay un esfuerzo de cumplir ese pacto. Y en el caso de la iglesia, la amistad con Cristo tiene unas condiciones. Hoy leímos una de ellas y Juan 15:14 también nos dice, vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Esa es la amistad con Cristo. Y entonces Cristo debe ver en la iglesia una iglesia dispuesta a obedecerle. ¿Qué ve el Señor en usted particularmente? Porque estamos hablando en ambas. Hay que hacer las dos cosas constantemente. La iglesia corporativamente, pero usted individualmente como miembro, como parte de la iglesia de Cristo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, de Dios, os las he dado a conocer. Y de eso se trata. Qué triste es que hay alguien a que usted dice, a este no le puedo contar ciertas cosas. Pero cuando hay amistad verdadera, yo sé que le puedo contar y sé que él no va a ir a decirle a nadie más, que es verdadera discreción y verdadera amistad, de confianza, puedo fiar en él. De eso es de lo que se trata. Y sigo insistiendo, hagan aplicaciones personales, matrimoniales, familiares, pero sobre todo la iglesia de Cristo. Entonces, ¿puede esta iglesia, qué importante es eso, esta iglesia, estamos hablando es a esta iglesia, si otros nos ven, amén, pero es a esta iglesia que les hablo, ¿puede Cristo llamarle a esta iglesia en San José mi amiga? ¿Está aliada con Cristo y con la causa de Cristo? ¿Cuáles son los requisitos? Si hacéis lo que yo os mando. En el versículo 1 nos habla de los ojos de esta mujer y dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Los ojos de la paloma entre el cabello de aquella mujer representa algo. Y ya habíamos pasado por esa ilustración antes, pero lo repito, vea que nos dice los ojos de halcón, los ojos de águila, que son bonitos, pero ¿por qué no? ¿Qué clase de ojos son aquellos? Es ave de rapiña, es ave que ataca, pero una paloma. Las palomitas son mansas, sencillas. Y esto nos dice algo también de aplicación práctica. Mujeres, hermanas, hijas de Dios, las mujeres deben evitar modas de la corriente sensual y feminista. Porque en esa corriente sí hay ese tipo de adorno extravagante, llamativo, sensual, casi que amenazante. El adorno principal de las mujeres debe ser el carácter. Pero ese adorno externo que a toda mujer también le gusta debe exaltar una belleza natural.
no ser antinatural, no ser contrario a la naturaleza. Lo que Dios hizo es bello. No tenemos que ir a algo que Dios no creó. Dios no hizo la gente con pelo rosado ni verde. No lo hizo así. No lo hagan porque eso no lo hizo Dios. Hay otros colores que parecen naturales. Entonces, pero recordando esto, por algo lo dice, el cabello es bello. Y la mujer debe agradecerle a Dios que le dio cabello. 1 Corintios 11 dice muy claramente que Dios se lo dio como un velo y que eso la distingue. Había una importante distinción y no deberíamos olvidarla. La tendencia de mujeres a cortarse el cabello como si fuera un hombre no es correcta. Pero aquí lo ve como algo bello. Y qué lindos ojos y ese cabello. Y lo compara. Ustedes y yo no podemos apreciarlo bien porque no estábamos ahí. Pero él veía en los grandes potreros aquellas manadas de cabras y las podía comparar a esto. Los siguientes versículos nos hablan de algunos otros elementos, pero en todos los elementos tenemos que ver cuál es la comparación a algo práctico. Porque él va a hablar de sus dientes, de su boca. Y eso es algo bonito de ver, pero ¿qué representa? ¿Qué representa la boca en alguien? Lo que dice, eso es. Por eso después él lo explica y dice, y tú habla hermosa. Los dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, es decir, se lavaban los dientes. Ninguna de ellas es estéril, no faltan dientes. Eso es natural, hermanos, eso es así, es bonito, que no. Pero más importante que eso y que unos labios bonitos y rojos como los que aquí dice es, y tu habla hermosa. Porque eso es lo que representa, porque de nada sirve aquellos labios preciosos y unos dientes perfectos y una habla impía. Entonces, ¿qué se le pide aquí a la esposa de Cristo, a la esposa del Cordero en cuanto a las palabras? Yo les voy a leer varios versículos que representan esta belleza de la que hemos leído ahí. Y el primero de ellos está en Colosenses 4:6. Si quieren lo buscan o simplemente lo anotan, Filipenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En ese mismo Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice, les había dicho, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces en la iglesia, palabras deshonestas, no, la iglesia no practica eso. Los creyentes no palabras deshonestas, sino palabras sazonadas con sal, cómo responder sabiamente, con gracia. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nada de estarse quejando y hablando mal de nadie. No hay que hablar mal de nadie. Eso tiene que ser una regla en el cristiano. Y en Efesios 4:29 había dicho el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Piensa usted de veras si lo que va a decir da gracia a los oyentes o no? Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Saben qué son sandeces? Cosas tontas, tonterías. Debemos, en un sentido, es un consejo para todos,
hablar menos. Pienso que hablamos más de la cuenta. Y no tenemos que decir todo lo que pensamos. Eso está mal. Viene algo a la cabeza y habla lo que sea sin pensar quién oyó, a quién se lo dijo. ¿Eso convenía? ¿Pudo alguien ofenderse innecesariamente? Esos son sandeces, tonterías. Nuestra habla tiene que ser sabia para traer gracia a los oyentes. O mejor, quédese callado. No hay que decir todo hay que repasar lo que va a decir. Cuídese. Porque también algunos se excusan es que yo soy muy franco, piensan algunos, y en su franqueza ofenden a otros innecesariamente. No es una excusa la franqueza para decir palabras que lastiman a nadie. Y si usted juzga precipitadamente y dice, fue tal el que hizo tal cosa, está pecando. No sabemos. Dios lo vio desde el cielo. Calle y espere en Dios. La iglesia del Señor, los que forman la iglesia del Señor tienen que ser conocidos porque tienen una manera de hablar que es hermosa. Eso es lo que leímos ahí. ¿Es su habla hermosa? Después de conversar con usted, ¿alguien queda satisfecho con el ratito? ¿O dice, me hizo perder tiempo, hablar tonterías, cosas vanas? O incluso hasta nos hacen enojar con sus cosas. Esto tiene que entenderse en todo sentido. Por ejemplo, la manera de hablar, incluso con los hijos. ¿Cómo recordarán sus hijos sus reprensiones? Lo que queremos, si hay una habla hermosa, es que nuestros hijos recuerden. Papá o mamá, cuando me llamaban la atención, era todo un asunto. Se sentaban conmigo, me hablaban al corazón, oraban conmigo. Me hacían ver el mal camino que tenía. ¿O qué recordarán? ¿Alguien que daba gritos? ¿Que los ofendía? ¿Que los comparaba con alguien? Ya pareces a tal que... Eso no se hace. ¿Ofensas? Yo sé que a todos nos llega esto porque hemos visto sus cuadros en otras partes. Y en ese sentido, mis estimados, hoy que es prohibidísimo darle unas palmadas a los chicos, es preferible eso que esos gritos que oímos que les dicen y ofensas. Es preferible tomar la vara y disciplinar al niño que ofenderlo y hacerlo sentir humillado. Pero hoy en día es así. Entonces, nuestra habla debe ser hermosa y nuestros mismos hijos tienen que llegar a recordar que nuestras reprensiones, incluso aunque eran reprensiones, eran palabras sabias. Dios nos ayude a no mezclarnos en nuestra manera de hablar con el mundo, porque el mundo no habla bonito. Y algunos han pensado que para hacernos como el mundo y ganar al mundo tenemos que hablar como el mundo. Y eso no es correcto. Antes, pero yo digo que será hace como 20 o 30, no sé cuánto estuve yo en el cole, más de 30 años. Había palabras que las mujeres no decían. ¿Y por qué no las decían? Porque eran mujeres y las mujeres no hablaban así. Hoy dígame qué palabra que los hombres vulgares usan, la mujer no usa. Dice, habla igual y a veces hasta peor. Eso es impensable. Pero el hombre cristiano no tiene permiso de hablar así. Y la mujer cristiana tampoco. Pero lo que digo es, la decadencia nos muestra que una mujer que habla como antes los hombres hablaban, no tiene una habla hermosa. Ni maldiciones, ni hablar mal de nadie, ni palabras pachucas que llamamos aquí en Costa Rica. Ese lenguaje vulgar no se usa, no es correcto para la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que Él diga, mi novia tiene una habla hermosa. Ella habla bien. La Escritura nos lleva a tener ese concepto hermoso de la comunicación. Dios ha hablado y su palabra es preciosa. No podemos rebajar el precioso mensaje de Dios a este mundo y a las modas de este mundo.
Por eso esos estilos de música mundanos no son apropiados para llevar la excelencia del mensaje de Dios. Usted está rebajando un mensaje sagrado a ese ritmo mundano. No se puede. Los versículos 4 en adelante dicen, bien, ya los leo rápido, dice, tus dientes como, del 2 al 4, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Las descripciones que hay aquí tienen que ir más de una simple belleza física a una utilidad práctica. Y entonces cuando él ve el cuello de aquella mujer, que es hermoso, dice que parece a la torre de David, elegancia en aquel cuello, tal vez esbelto, etcétera, no es solo eso lo que le importa. Él lo va a comparar con otra cosa y va a recordar que David tiene una torre que está llena de escudos, que son escudos de hombres valientes. ¿Y para qué dice eso ahí? Para que veamos si en la iglesia tiene un cuello así. Primero que todo, ¿dónde están esos hombres valientes? Los hombres de hoy en día no son valientes. La cobardía venció, y en nuestro propio país, yo suelo decir eso porque está en el himno nacional. Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar. ¿Qué significa eso? Dice que aquellos campesinos, con sencillos como era, pero cuando hay peligro para la patria, de esas sencillas herramientas hacían armas y nos vamos a pelear por el país. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están los hombres que harían eso? Y no hay más en este país alguien que haga eso. La iglesia no es el mundo. En la iglesia sí tienen que haber hombres valientes que van a coger aquellos escudos y van a ir a pelear por Cristo y por la causa de Cristo. Debería, por eso, hermanos, llamarnos la atención que él haga referencia a hombres valientes y fuertes guerreros. Cuando habla de sus pechos, no es solo por la belleza y sensualidad que aquello pueda representar. Los pechos en la mujer son la representación de la capacidad que tiene de alimentar los hijos. La iglesia alimenta a los hijos, a los bebés en Cristo, con la leche espiritual no adulterada. Pero muchas iglesias, los niños se mueren de hambre porque no hay alimento espiritual. Y si no, ¿para qué va a decir esto aquí? El olor de la iglesia, el perfume del que aquí habla, porque dice en el versículo 6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Habíamos hablado un poquito del incienso y las veces que la Sagrada Escritura lo define muy claramente. Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:4. 5:8 y 8:4 dice claramente que el incienso que subía a Dios era las oraciones de los santos. Y esto tiene perfecto sentido porque él dice, ¿hasta cuándo? El versículo 6, hasta que apunte el alba. ¿Cuándo usted y yo ya no vamos a necesitar orar? Cuando apunte el alba. Cuando lo veamos a Él
Ya no necesitaremos orar más. Pero hasta que apunte el alba y huyan las sombras en que vivimos, este mundo está oscuro. Esas tinieblas son error doctrinal, falsedades, engaños, pecado. Todas esas son las tinieblas. Y vivimos en un mundo de sombras y de tinieblas. Por eso Dios nos da la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. Pero hasta que no pase eso, las sombras y apunte el alba, necesitaremos irnos al collado del incienso. Ese collado del incienso, los espacios necesarios de oración personal, de clamor a Dios, donde usted, nadie más lo ve, solo Dios sabe lo que usted llora, lo que clama, lo que le pide. Ahí está usted, en el collado del incienso. Pero la iglesia de Dios está convocada a venir al collado del incienso. Las reuniones de oración. Venir y clamar juntos, que ese incienso suba a Dios como un olor especial. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Disculpen, hermanos, pero esto no es fácil leerlo, si usted entiende lo que significa. Porque dice el versículo 7, y en ti no hay mancha. Esto describe la iglesia de Cristo. Y si usted es parte de la iglesia de Cristo, tiene que dolerle, porque la iglesia de Cristo sí se ha contaminado muchísimo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no hablamos así de una manera general, la iglesia de Cristo. Es que ustedes y yo somos parte de esa iglesia que no parece reflejar lo que aquí dice. Dice que es hermosa, que es la amiga de Él y que en ella no hay mancha. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 5:27. ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay una correspondencia entre esto que dice el apóstol Pablo y lo que leemos en el Cantar de los Cantares. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué el dolor? Porque yo veo a los que se dicen cristianos no como luminares en el mundo resplandeciendo en medio de la generación maligna y perversa, sino que veo a la iglesia contaminada y siguiendo los pasos del mundo. Y entonces al ver eso no puedo sino dolerme de que Cristo no está viendo en aquellos que se llaman supuestamente su iglesia a una hermosa que no tiene mancha. Ahora, en realidad sí lo es, por la fe en Cristo. Y eso es lo maravilloso de la salvación. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es un hecho. Y los verdaderos cristianos, eso es lo que son. Pero estábamos hablando de la iglesia como institución y cómo se ha descuidado. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros a vosotros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él.
Segundo de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El versículo 24 de la carta de Judas dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Apocalipsis 14, versículo 5, se describe a los 144,000, que son un símbolo de la iglesia del Señor. Y nos dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Lo que quiero es que vean que estas comparaciones del cantar no están aisladas. Se tienen que referir a la iglesia del Señor, a una iglesia que tiene que procurar con todo su corazón vivir lo que de ella se dice. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. El Líbano es un lugar que en ese momento era muy característico por tener bosques de excelentes maderas. Ustedes podrán ver en la Biblia que habla así: madera del Líbano. El Líbano era bosques, una área muy, muy boscosa. De ahí dice que venga conmigo desde ahí, desde cumbres, desde un monte. Y es muy interesante que dice: desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. ¿Qué anda haciendo ahí ella? Pero le dice: venga desde ahí, desde donde están las fieras. Hoy hace 8 tuvimos el tiempo para meditar en aquella palabra: salid. Y hoy quisiera que atendamos al mensaje del Señor: ven conmigo, desde donde sea que usted esté. El Señor le llama para caminar con Él, para vivir con Él. Porque es de Él que recibimos todo esto que necesitamos. Es por medio de Jesucristo que es restaurada la imagen de Dios en el ser humano. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Y sin embargo es una imagen manchada por el pecado. Pero en Jesucristo nosotros tenemos esa restauración de la imagen de Dios y llegamos a ser semejantes a Él, y Él nos da su santidad. Pero la santidad empieza con un corazón limpio, del cual después van a salir palabras limpias. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. El hecho que Cristo, que este esposo le llama a ella hermana, también debería llamarnos la atención. ¿Por qué le dice a la que es su esposa hermana? Le dice: hermana mía, esposa mía. En la carta a los Hebreos nos dice claramente que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Se hizo como nosotros para poder llamarnos hermanos. Y eso es lo que dice ahí: no se avergüenza de llamarnos a nosotros, a su iglesia, hermanos. La iglesia no luce bien siempre, y por eso es que me costó bastante leer esa parte, porque es la realidad. Según a los Corintios 12:20, Pablo le dice a aquella iglesia de Corinto: me temo que cuando yo vaya no los halle como yo quisiera, ni ustedes me encuentran a mí como quisiera. ¿Pero por qué le decía eso el apóstol Pablo a ellos? Por el desorden de la iglesia, por la mundanalidad, por el pecado no tratado bíblicamente.
Porque no está presentable aquella novia para presentársela a Cristo. Os he celado, dice, os he desposado con un solo marido. La iglesia del Señor necesita arrepentirse. Eso es lo que todos necesitamos, arrepentirnos. No somos lo que deberíamos ser. Y la promesa que Dios hizo en 2 Crónicas 7:14 es para nosotros también. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí invocamos el nombre de Cristo. Se necesita humillación y dice, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Hay una promesa, y esta palabra que leemos nos da grande esperanza, porque es lo que es la realidad de la iglesia para Cristo. No lo que realmente se ve a veces, pero es la realidad por la fe en Jesús. Vivamos con respecto a lo que creemos, porque si no, nos volvemos hipócritas. La pregunta es, ¿está usted presentable para el día de la reunión con Cristo? ¿Qué ve Cristo en usted? Él dice esto: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos, como el olor del Líbano. Vamos a orar que el Espíritu Santo selle estas palabras en nuestros corazones. Te damos gracias, oh Dios nuestro, por tu mucha misericordia. Te damos gracias por la obra consumada y perfecta de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo, que fue iniciada en el corazón de los que verdaderamente son tuyos y que hay promesa de que Él cumplirá y completará esa obra hasta el día de Jesucristo. Rogamos por esta, tu iglesia en San José. Cuídanos, Señor, que tu Espíritu Santo limpie lo que no está bien, la contaminación que hay en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestros ojos. Purifica a tu iglesia, que conozcamos lo que es la hermosura de la santidad. Y pedimos por otras iglesias donde se invoca el nombre de Cristo, sin importar sus nombres, donde hay ovejas de tu rebaño. Ten misericordia de tus hijos. Que haya cambios en las iglesias. Y si no quieren cambiar, saca a tus hijos de iglesias donde están siendo dañados y no progresan espiritualmente. Levanta iglesias bíblicas sanas, Señor, donde es proclamado el Evangelio de Cristo, donde tu Hijo es exaltado como único Señor y Salvador. En Él oramos. Amén.